Hola a todos. Bueno, hoy como veis en la portada, como se puede observar, vamos a hablar de Michel Onfray, que es un filósofo francés, está todavía vivo. De hecho, es un hombre de cincuenta y tantos, o cincuenta y muchos. Y en Francia es famosísimo porque sale muchísimo en la tele. Francia es un país que tiene la excelente costumbre de, en horario prime time muchas veces, organizar excelentes debates en televisión, donde intervienen filósofos, políticos, periodistas. Y la verdad es que, pues, evidentemente, a lo mejor no en las cadenas, a veces en la cadena cultural, a veces también en las cadenas de mayor audiencia, pero bueno, digamos que en Francia todavía se da esa curiosa y buena costumbre de invitar filósofos a la televisión, ¿no? Y que tengan largos debates y largas, digamos, reflexiones, ¿no? Aunque sí es verdad que siempre en formatos a veces un poco show, un poco así como se hace todo hoy en día con ese estilo americano, gritón y un poco espectacular, pero bueno, el caso es que salen en la tele y eso es una cosa que está muy bien. Michel Onfray, antes de ser un famoso contertulio televisivo y radiofónico, ha sido pues un profesor de filosofía, simplemente, que un buen día pues dio el paso, el gran paso de dejar la docencia, en el cual estaba muy bien instalado y se ganaba bien la vida, o por lo menos de una forma correcta, y se lanzó a la aventura de formar su propia universidad, una universidad, digamos, popular, en la que en principio todo el mundo podía ir. Ahora no recuerdo la localidad en donde, digamos, formó, creo que es en eso, en la Universidad Popular de Caen. CAEN, lo digo por si os hace gracia buscarlo por internet o lo que sea. Caen es una ciudad que está, bueno, es la ciudad, nació en un pueblo al lado, es una ciudad normanda, ¿vale? De Normandía, y es una ciudad bastante grande. Y bien, y ahí formó su universidad popular, en principio con el lema de que todo el mundo podía entrar y todo el mundo podía, da igual si tenías título universitario o no, a ir a escuchar sus, digamos, clases de filosofía básicamente. Con el tiempo esa universidad se fue ampliando, se fue matriculando muchísima gente de forma totalmente gratuita, lo único que pedía era la voluntad, por decirlo de alguna forma, y luego las instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Como y todo eso, pues le daban alguna ayudita o algún año lo conseguía, otros no. Y bien, básicamente financiaba de su bolsillo muchas cosas, él y otros mecenas, digamos, que le apoyaban, ¿no? Y que la apoyan. Creo que la tiene todavía abierta, incluso la amplió a varias universidades más, paralelas en otras ciudades, abrió como otras sucursales, digamos, ¿no? En el cual se centraba más, por ejemplo, en una, en el aprender a la gente normal y corriente del pueblo, que no tuviera incluso ningún estudio, aunque fueras, da igual el gremio de tu trabajo. Les enseñaba, por ejemplo, el gusto por el arte, el gusto por el gusto, digamos, por realmente saber saborear un buen vino, por ejemplo, aprender a saborear un vino con el paladar de cualquier enólogo, ¿no? De cualquier persona que se dedicara a esto. Y bien, unas grandes ideas, unas ideas, pues, como podéis imaginar, bastantes que nacen, digamos, en una juventud donde él militaba mucho para la izquierda, pero es una izquierda caviar, no, o sea, lo contrario de la izquierda caviar, o sea, estamos hablando de una persona que realmente ha mamado la verdadera esencia de la izquierda, es un verdadero, digamos, una persona que verdaderamente ama al pueblo y quiere educar al pueblo y quiere que el pueblo progrese, ¿no? O sea, es un gran, en ese aspecto, un gran hombre, es decir, es como se entiende realmente, o sea, no es digamos, un populista, ni es un gurú de estos posmoderno, ni una persona que en realidad muchas veces odian al pueblo y lo único que quieren es coger fama personal y dinero, y para ello utilizan al pueblo, ¿vale? O sea, ese hombre no utiliza al pueblo, eso quiero que dejarlo muy claro, sino que ama al pueblo y realmente su amor, en su gran amor, bastante desprendido. No digo que sea un hombre perfecto, ni que tenga sus defectos, ni que tenga sus evidentemente que los tiene y tendrá su ego y lo hará por a lo mejor por también habrá como compensaciones, habrá, yo no digo que no hay mecanismos psicológicos que le empujen a este hombre a hacer una acción de ese tipo, pero el caso es que
Lo ha hecho, lo hace bien. Si tiene problemas psicológicos o lo hace para compensar algún tipo de carencia, no se le nota, o al menos no deja que se le note. Y realmente lo que ha hecho está muy bien. No hay ninguna pega porque ha hecho una universidad popular de verdad, donde de verdad su afán es que la gente salga de ahí formada y que puedan tener y que puedan aprender a pensar con libertad, que es lo que realmente nunca le han dado al pueblo, ¿no? El pueblo siempre se han acercado demagogos, arribistas, gente que ha venido a vender la moto, ¿vale? Pablo Iglesias, New Age, Oshos, gente que al final pues viene a enriquecerse, a hacerse famoso, a pillar un puesto. Y una vez que lo han pillado, pues el pueblo, si te he visto, no me acuerdo, ¿vale? Y el pueblo de una relación con un tipo tóxico como esos tipos que he mencionado y muchos más, podría mencionar Hitler, yo qué sé, muchos, Mussolini, etcétera, etcétera. Castro, evidentemente, Fidel Castro, bueno, todos esos personajillos que polulan por ahí utilizando al pueblo. Después de una relación con esto, pues el pueblo no sale ni más enseñado, ni más culto, ni mejor preparado, sino que sale normalmente con sus peores instintos, le han revivado, digamos, sus peores miedos, han jugado con sus miedos, con sus bajos instintos y al final han medrado ellos, solo ellos de su entorno y el pueblo se ha quedado igual o peor. ¿Vale? De una relación con personajes tóxicos no sale nunca nada bueno, pero de una relación con personajes de la talla de Michel Onfray, pues sí que podrían salir cosas muy grandes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente, como no tiene un apoyo institucional, pues se queda todo pues siempre en cosas como muy minoritarias, muy de su pueblo y tal. Michel Onfray ha conseguido, digamos, trascender estos impedimentos, ¿cómo? Pues haciéndose lo más famoso posible, ¿no? Intenta salir en todas las tertulias, aunque sean 5 minutos, en todas las tertulias radiofónicas y de televisión que puede, tiene una filosofía para ello y lo justifica de una forma muy elegante y muy bastante cuerda, la verdad, porque muchas veces le han reprochado el por qué un filósofo se tiene que hacer tan mediático, ¿no? No, si él es tan puro y tan purista, un filósofo, aunque tenga dos espectadores o dos personas en la plaza, pues le tiene que bastar, ¿no? En principio el ego es una cosa que un filósofo tiene que tener muy controlada. Y él no lo hace por ego, él ha dejado muy claro que es porque es la única manera, como no tiene apoyo institucional y nadie quiere educar realmente al pueblo, la única manera es estar pues como están normalmente las personas tóxicas que están todo el día en la televisión, pues dice, pues por una vez que una persona no tóxica puede estar todo el día en la televisión, pues lo voy a estar. Y es la única manera, o sea, la única manera de contrarrestar al diablo es estando en el infierno, ¿no? O sea, quiero decir, es la solución que él ha creído oportuna, es la solución que él ha puesto en marcha y me parece bien. Bien, ahora vamos a hacer la reseña sobre el libro Cosmos, que es el mejor libro probablemente que él ha escrito. Yo he leído varias obras de él y realmente Cosmos es probablemente su obra más intimista, más, de hecho él mismo lo dice, su obra probablemente donde se suelta el pelo y por fin se deja de, digamos, de hacer reseñas filosóficas sobre personajes que a él le gustan y de alguna forma fabrica casi una filosofía propia, sui generis, y realmente lo que pasa es que él deja muy claro que no es exactamente un pensamiento filosófico estructurado, sino que es una reflexión filosófica profunda. Él la llama ontología materialista, porque evidentemente es un hombre que por sus orígenes, aunque él se dice y él quiere ser y recordado y quiere ser, digamos, ahora mismo presentado como anarquista, ¿vale? Pero un anarquismo muy sui generis, muy suyo y muy bien construido. Nada que ver con los anarquismos que la gente le viene a la cabeza, los anarquistas de hoy en día, que van a reventar G7 y cosas de estas. Y van un poco sin ton ni son y no se sabe bien ni lo que quieren, ni ellos mismos saben lo que quieren, ¿no? Es un anarquismo nihilista, posmoderno, sino un anarquismo bien construido. Simplemente el anarquismo de verdad nació como un movimiento, como bien dice él y bien me he informado yo por otras fuentes también, como un movimiento que dice prescindir de la jerarquía, que quiere hacer libre al pueblo y que dicen que se puede conseguir pues autogestionarse sin tener jerarcas, ¿no? Sin tener una jerarquía, sin la forma piramidal que siempre digamos, ha predominado en cualquier sociedad humana de cualquier signo que sea, ¿no? Incluso hoy en día, en la supuesta democracia también hay una pirámide, también hay una élite, unas élites, y lo que pasa es que lo único que ha hecho la democracia es hacer que esa pirámide sea más estanca y pueda llegar a la punta pues más gente. Hay más movimiento entre la punta y la base, digamos, ¿no?
pero sigue siendo una sociedad piramidal. Entonces la anarquía lo que pretende es que la gente esté lo suficientemente formada y lo suficientemente autónoma en cuanto a pensamiento, formación, cultura, etcétera, como para no necesitar una élite que le guíe, ¿no? Y ese es el pensamiento anarquista que Michel Onfray representa o quiere representar. Bien, vamos a ir ahora sí a la obra. Voy a necesitar varios vídeos probablemente para analizarla, porque es una obra de prácticamente 500 páginas. No tiene desperdicio. He hecho muchísimas reseñas y hoy os traigo pues un trozo, ¿vale? Hasta donde llegue. Igual tengo que hacer... yo tenía pensado hacerlo en 2 vídeos, pero la presentación ya me ha chupado 10 minutos. Si no quiero hacer vídeos soporíficos de 40 minutos que voy a parecer al Fidel Castro, o 40-50 minutos, pues voy a tener que... No, soporíficos no, porque yo me presupongo un cierto... y creo que digamos que la gente se lo pasa bien escuchándome, o es lo que pretendo, pero también soy consciente de que escuchar a un tipo hablando durante más de 25-30 minutos, pues es un poco cansado a veces, ¿no? Aunque siempre os recomiendo lo mismo, hacerlo en trozos, como hago yo. No estáis obligados a chuparos 30 minutos de un golpe. Quiero decir, uno puede escuchar 10 minutos, al cabo de un día o dos escuchar otros 10 y al cabo de unas horas escuchar otros 10 o otro día. Vale, bien. Cosmos. Es la obra más íntima, como le he dicho. En el prólogo cuenta, de hecho, su relación, la relación que ha tenido con su padre. De hecho, su madre casi nunca la menciona, pero a su padre sí. Se ve que tuvo una relación pues bastante buena, o por lo menos le marcó mucho su padre, o no sé si a posteriori o, digamos durante la relación, o si ha sido más como ahora que ha muerto, digamos, su padre, pues una especie de amor post-mortem, pero y unos recuerdos de la infancia que le vienen ahora cada vez más a menudo, o no sé qué es lo que qué tipo de relación ha tenido con su padre, pero el caso es que su padre es la persona más importante de su vida, se le nota, porque lo menciona muchísimas veces, no solamente en esta obra, sino en tertulias, en muchos sitios, ¿no? Un momentito, voy a beber agua. Bien, entonces, como comentaba, el caso es que murió en sus brazos, que fue una muerte, pues según él, poética, hermosa, en la cual pues él sacó muchas conclusiones y le hizo como más adulto, más fuerte. Y a raíz de la muerte de su padre, que murió en sus brazos, en el pueblo de toda la vida de su padre, que era un agricultor, una persona que se dedicó toda la vida a ser un agricultor, a cuidar tierras, no suyas, sino arrendadas, y él pues vivía de lo que cultivaba y de lo que podía vender probablemente en los mercados o lo que sea. Y es una persona que toda la vida ha estado muy pegada a la tierra, al terruño, ¿no? Al terruno, no me acuerdo cómo se dice la palabra esta, pero ya me habéis entendido. Y bien, eh, pues sobre todo lo coge como ejemplo de una vida sencilla, de una vida, digamos, donde nada política, una persona que realmente vivió siempre de una forma como muy natural, ¿no? Y eso es lo que más destaca de su padre y lo que él alaba, ¿no? Todo eso ocurre en la primera parte de Cosmos, en el prólogo, prácticamente. Luego hay una frase que destaco del prólogo que a mí me hizo mucha gracia y porque es una gran verdad. Se ve que el abuelo, o sea, el padre de su padre, participó en la Primera Guerra Mundial y estuvo en las trincheras y tal, ¿no? Y claro, él muchas veces ha reflexionado que solo el azar, ¿no? Una bala perdida, una granada mal, estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, hubiera podido cegar la vida de su abuelo y por lo tanto no nacer él, ¿no? Que a veces la vida depende de un centímetro, ¿no? De que la bala pase un centímetro más al lado de la sien o te impacte directamente en la sien, ¿no? Y que de esa pequeña diferencia, ¿no? De centímetros, pues a veces depende una vida entera, ¿no? Y incluso de la de uno y la de varias generaciones, ¿no? Si su abuelo pues llega a morir en la Primera Guerra Mundial, probablemente no hubiéramos conocido a ningún Michel Onfray. Por lo tanto, pues es bastante curiosa esa reflexión, no porque sea muy original, todo el mundo probablemente hemos llegado a pensar esto en algún momento de nuestra vida, pero sí que es bastante, de la forma que lo dice él, pues bastante curiosa, y de la forma que nos hace reflexionar sobre ello, pues también es curioso y bastante bueno, ¿no? De tener esa conciencia de que la vida depende de un hilo incluso antes de que nazcas, ¿no? Ahí está la gran reflexión. Luego, el halago del pensamiento del agricultor pegado al terreno y tal, menciona a Séneca, menciona
hace una contraposición de Séneca y Sartre en la página 57 muy buena, le mete mucha caña al posmodernismo, que encarna en ese caso en el famoso, creo que se llama Jean-Michel Sartre, creo que es Jean-Michel, si no, bueno, es el famoso Sartre, el filósofo pensador francés que vivió en los años, bueno, su momento de gloria fue los años 50-60 del siglo XX, un posmoderna en toda regla, y bueno, le mete mucha caña porque él dice que Sartre pues, es el fruto del típico urbanita, que ya se ha olvidado totalmente de la tierra, que se ha olvidado de la agricultura, que se ha olvidado de que la vida pues muchas veces es mucho más sencilla y menos complicada que lo que y mucho menos abstracta que lo que pensamos o que lo que piensan muchos filósofos urbanitas que nunca han salido al campo a oler pues una mierda de caballo, por ejemplo, ¿no? Bien, son reflexiones que me parecen muy curiosas y están muy bien. Luego, digamos, mete a Virgilio, su gran filósofo romano, que él menciona a lo largo de la obra muchísimas veces. Virgilio para él es, y el pensamiento virgiliano, como él dice, y su amor también a la agricultura. Y bueno, él dice que cultivando pues, y domando la naturaleza, pues uno se civiliza, ¿no? De alguna forma, la civilización humana no deja de estar pegada a la agricultura y cultivar, o sea, por ejemplo, él coge el ejemplo de un niño, que al final lo que se hace con los niños es muchas veces pues, muy parecido a la agricultura. Es una especie de tutorizar pues, una plantita, ¿no? Y hacer que crezca y que florezca y que dé buenos frutos. La vida de un niño, pues no. Y el hacer crecer un niño, pues no es muy diferente a la de hacer crecer una planta, ¿no? El amor por lo pagano es un tema transversal a lo largo de toda la obra, lo pagano, el panteísmo, el antes del cristianismo, del islam y del judaísmo, eso le interesa mucho, por lo tanto eso le hace que ame mucho a todo lo que venga de África, porque él dice que antes de que el hombre blanco pusiera su zarpa de forma, bueno, el hombre blanco y el árabe, porque su zarpa de forma tan descarada en África, pues el África digamos, pues todavía conservaba esta ingenuidad y esa belleza del animismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en África pues era algo como muy fuerte, ¿no? El animismo es probablemente pues el primer forma de religión que ha tenido el ser humano, ¿no? Amar pues a todo lo vivo, básicamente, y a las montañas y a los volcanes y todo eso, pues darles una forma prácticamente humana y darles un valor pues prácticamente humano o animalesco, ¿no? Y entonces el animismo pues es el amor a todo lo que se mueve, ¿no? Y la típica imagen que todos tendréis en la retina del indio americano que mata a un ciervo, que mata a un búfalo y que le pide perdón porque se lo va a comer, ¿no? O sea, esa alianza entre el ser humano que todavía no está atontado por ideologías, por chorradas, muy lejos de los animalistas, ¿vale? Esa imagen que os he dicho del indio que le pide perdón o el cazador que le pide perdón al animal por cazarlo y por comérselo, porque él sabe que es necesario. El animal, de alguna forma, él intuye que él sabe que él es necesario también a que el animal cuando mata probablemente, pues si no lo dice con esas palabras ni lo piensa, pues de alguna forma lo hace con esa intención, es decir, no mata por maldad, sino que mata porque sabe que es la única manera de sobrevivir igual que hacían los cazadores recolectores pues en la prehistoria probablemente, ¿no? Solo que ellos podían tener incluso pues probablemente un cierto tiempo cuando ya cogieron conciencia y pudieron y tenían el habla pues podían además exteriorizarlo de esa manera, ¿no? Hablando, ¿no? Y esa imagen pues es muy bella, es una imagen que acompaña a lo largo de todo el libro, pues esa imagen acompaña a Michel, ¿no? Luego es muy curioso porque intenta hacer una pirueta muy elegante, muy bonita entre digamos, una especie de metáfora entre el jardín de Epicuro, ¿vale? Donde uno doma de alguna forma la bestia que uno tiene dentro, pues esto, cultivando plantas, etcétera. De alguna forma, pues él dice que el ser humano doma al ser humano animalesco, normal, salvaje, que realmente es, y se hace humano de verdad, ¿no? Y ese domar a la bestia, según él y según Epicuro, era intentar, digamos, la gran pirueta está en intentar domar la bestia sin eliminar la bestia, ¿vale? Que hay en nosotros, ¿no? Cosa que me parece una pirueta muy complicada, pero que bueno, que igual se puede conseguir. El caso es que, digamos, él aboga por eso, ¿no? Y él dice que lo bonito o lo ideal sería, o es
poder conseguir, digamos, humanizar a ese pequeño ser que no deja de ser una especie de una especie, no, un mono más, ¿vale? Somos un mono al final, pero bueno, un tipo de mono pues un poco especial, ¿no? Por nuestra conciencia, pero no dejamos de ser un animal. Y de alguna forma pues la cultura que él liga a la agricultura haciendo un juego de palabras totalmente intencionado, pues lo que hace es domar a esta bestia, ese animal, ¿no? Y de alguna forma pues como si fuera un bonsai, recortar todo lo animalesco para dejar solamente lo humano, ¿no? Pero lo bonito sería no eliminar lo animalesco, ¿no? Según él. Bien, la anarquía entendida, como os comenté antes, como algo sublime, que elimina las jerarquías, que lucha por el poder, pero a través del lenguaje, de la comprensión, de la cultura, etcétera. Eso ya os lo he comentado. La, la cultura como acumulación de datos y saberes a secas, no dispensa de la barbarie, como bien hemos visto con la Alemania nazi, por ejemplo, y hace todo unas comparaciones muy interesantes sobre ello, de hecho. Buen ejemplo este de la Alemania nazi, la verdad, porque se suponía que era uno de los países más cultivados y más y con la gente mejor educada, pues prácticamente del mundo en su día, y fueron capaces de la mayor barbarie y de la mejor y de provocar unos sufrimientos en el ser humano, en su semejante, pues atroz, ¿no? Por lo tanto, digamos, pues él dice que si ese saber hubiese sido más virgiliano, ¿no? Más epicuro, más de agricultor, pues, y no solamente una fría y estúpida acumulación de datos, sin cultivar lo humano, es decir, porque un animal, digamos, con datos no deja de ser un animal, pero una persona verdaderamente humanizada sería, repito, ese animal que ya ha aprendido a ser humano, pero de verdad, es decir, no solamente a base de acumulación de datos, sino incluso sin la acumulación de datos, se puede conseguir antes el objetivo que con una estúpida acumulación de saberes que no están organizados ni articulados de forma humana, ¿no? Entonces, la agricultura como sublimación de lo natural, alaba el pueblo gitano por no poseer nada concreto, sino lo justo y lo necesario. Hay todo un panegírico, como se diga exactamente la palabra que ahora no recuerdo, creo que le he dicho bien por eso, sobre el pueblo gitano, por más que nada por su idiosincrasia, por ese desapego a lo material, digamos, ¿no? Y apego por la vida, etcétera, que a mi juicio pues es un poquito naif, un poquito... Pero bueno, digamos que puede estar bien en el sentido que él lo dice. Luego insiste, por ejemplo, en un viejo dicho gitano, supuestamente gitano, o un viejo dicho simplemente, no sé si es gitano o es más universal o lo habrá dicho cualquier otra persona. Todo lo que no se da, se pierde, ¿no? Entonces de ahí hace todavía, pues halaga, pues esa forma de ser un poco más, menos materialista, estúpido y más, digamos, más de hacer circular la energía y los bienes, ¿no? Pone ejemplo de un... luego ahí hay una cosa muy buena porque, por ejemplo, él compara el gitano con un marxista y dice que el gitano pues, es 100 veces más honesto que un marxista, ¿no? Porque ahí he pensado mucho, lo siento, pero en un Pablo Iglesias, un Fidel Castro o cualquiera, ¿no? Porque la verdad es que pone el ejemplo, ¿no? Del típico obrero, sindicalista, propietario, urbano, sedentario, burgués, que al final es lo que se transforma todo comunista, ¿no? Es decir, se empieza siendo un obrero, se empieza siendo, luego se acaba dando el paso a ser sindicalista, luego ya de sindicalista empiezas a ganar dinero y te haces propietario, cuando eres propietario ya eres urbanita, cuando eres urbanita te vuelves sedentario, cuando eres sedentario y urbanita ya te vuelves un burgués. Y entonces exactamente los pasos pues, que ha dado Pablo Iglesias, por ejemplo, aquí en España, y los pasos que han dado casi todos los comunistas a lo largo de la historia, ¿no? Es muy divertido ver cómo tiene esa lucidez, ¿no? Luego ve la civilización como pues como un acto de castración, o sea, eso, el tema bonsai, otra vez sale a relucir. El tema de que civilizar, si no se hace bien, pues también lo que puedes reducir es un lobo a un perro, por ejemplo. Y bueno, y luego menciona a un tal Michel Cif, que es un tipo que se pasó 2 meses en una gruta, ahí ya porque mete el tema del tiempo, un geólogo, que se pasó 2 meses en una gruta totalmente, digamos, sin ningún tipo de referencia luminaria ni de tiempo, y se fue sin reloj, sin nada, y bueno, y cuenta la experiencia de este hombre,
Y bueno, y de alguna forma pues ahí hace todo una mezcla bastante curiosa que entre digamos, civilizar, cómo la civilización va muy relacionada con el tiempo, cómo la gestión del tiempo se convierte en demasiado mecánica al final. Lo del lobo y el perro y tal y cual es más bien unido con, ya sé que ahora parece un desorden, no, pero va unido con lo de más arriba, ¿vale? Con lo de civilizar, con la agricultura, con lo de Epicuro, con Virgilio, ¿vale? Y es una crítica, digamos, a que al final el ser humano a veces se pasa en esa agricultura porque como lo hace sin, digamos, la parte humana, muchas veces pues se reduce a un simple, pues eso, ¿no? Quitarle todo lo animalesco, incluso la naturaleza, ¿no? Y entonces reducir un lobo a un perro, ¿no? Y lo bonito es que sería pues que hubiera perros y lobos. Y la verdad es que casi no quedan lobos salvajes, por lo tanto le da la razón, ¿no? Y bueno, luego el Michel Sif, pues bueno, es una cosa bastante curiosa de ver también, ¿no? Lo que le ocurre a este hombre después de 2 meses en la oscuridad y sin relojes, sin ningún tipo de referencia temporal. Eh, Luego pongo aquí reflexiones sobre el ser consciente y mirar la realidad, sin ideologías, no ser inocente pero tampoco loco para ver sensato. Ah, bueno, sí, en la página 106 hay una muy buena reflexión, muy buena de verdad, sobre digamos que las capas de ideología que nos van metiendo y tal, nos nublan la vista de tal manera que al final es muy complicado ver la realidad tal y como es, ¿no? Que es una cosa que a mí me ha marcado mucho y yo lo digo muchas veces. De hecho, el título de mi canal, Desencriptando la Realidad, está muy inspirado entre otras reflexiones de esta, que hace Michel Onfray. Y es verdad que te puedes volver loco cuando ves la realidad tal y como es, y también, de alguna forma, si eres muy inocente, pues no verla, ¿no? Entonces, de alguna forma, el punto intermedio que sería la sensatez, pues es complicado de conseguir, pero se puede, ¿no? Se puede, es todo un ejercicio, es todo un trabajo, pero se puede hacer. Luego el es tipo matador, una planta que él hace unas alegorías ahí, unas cosas bastante curiosas, porque es una planta que trepa y que puede ahogar el árbol él trepa para la clorofila, para tener luz y poder hacer su proceso clorofílico. Y él trepa desde el bajo bosque a lo alto, pues rodeando, digamos, cualquier árbol que pille en su camino, ¿no? Y entonces hace una alegoría diciendo que la naturaleza siempre actúa sin maldad, es decir, sin el concepto de bien y mal no existe, simplemente es sobrevivir. Y si para sobrevivir pues hace falta ahogar el árbol que te está alzando al cielo, ¿no? Para que tú puedas ver el sol, pues no importa. Es decir, la naturaleza es ciega, ¿no? De alguna forma, y en su ceguera pues es inmensamente buena y puede ser también inmensamente tonta y mala, ¿no? E ignorante, ¿no? Pero que es lo bonito y lo hermoso de la naturaleza y lo natural, ¿no? Entonces ejemplifica todo eso pues también con el árbol de acacia en África, las acacias creo que se llaman esos árboles, cuya hoja les encanta a las jirafas, y cuando hay demasiadas jirafas y hay una temporada de sequía, pues las acacias se pueden volver venenosas para la jirafa y además desprenden un gas que alertan a las demás acacias de alrededor para que también segreguen ese veneno en la hoja, para que las jirafas pues no coman demasiadas hojas y dejen totalmente vacío de acacias, lo cual protege por una parte la futura comida de la jirafa y protege a las acacias, evidentemente, y, les hace sobrevivir a una sequía más el hambre descontrolado de unas jirafas, ¿no? Depredador máximo el hombre, etcétera. Luego se pone más materialista y va en contra de la religión, New Age, etcétera, no necesaria. Bueno, luego hace toda una contra de las religiones y incluso de las religiones de estas nuevas, las New Age, todas esas tonterías que hay ahora, por ejemplo, para la naturaleza, animalistas, todas esas chorradas tipo Osho, todas esas chorradas, bueno, en fin, todo en su parte más chorra, evidentemente, porque todas las partes de estas que estoy mencionando pueden tener una parte buena inicialmente, pero luego se vuelven chorras muchas veces, ¿no? Por no tener base, ¿no? Básicamente, nunca mejor dicho. Y ahí hace toda una exposición así, vuelve a África, el gran amor, su gran amor, África, y vuelve a la época del animismo, vuelve al panteísmo, vuelve a hacer unas comparaciones de ahí bastante curiosas y buenas entre las religiones nuestras, que son normalmente monoteístas, o al menos las que nos dominan, y hace unas comparaciones muy interesantes con el animismo africano y tal.
Divaga mucho sobre las plantas, llega a conclusiones sorprendentes, las plantas sienten, casi piensan, bueno, al final se vuelve casi loco y de alguna forma dice que las plantas pueden llegar a pensar, a sentir, exacta, igual que un mamífero o parecido, ¿no? Pero por otros mecanismos más naturales, de hecho, que hace una reflexión muy fina luego sobre el cerebro, diciendo que de alguna forma, pues, nuestro cerebro nos impide a veces tener una conexión directa con lo que siente la naturaleza, con lo que emana de la naturaleza. Sin embargo, las plantas tienen todavía esa conexión súper directa, ¿no? Es muy buena, es página 132, os la recomiendo también mucho. Una reflexión muy, muy fina, muy, muy curiosa. Nunca había yo hecho ese paralelismo entre plantas y cerebro y la relación directa, y la verdad es que la hace de una forma muy elegante, muy buena. Luego menciona a Spinoza, el famoso dicho de los hombres se creen libres por ignorar la causa que los determina. Es la gran frase de Spinoza, que casi está en todas partes, ¿no? Y hace una reflexión sobre ella, se adhiere hasta entrar en la... Ah, vale, bueno, ahí derrapa un poquito para mi gusto, porque luego a partir de esa reflexión, pues de alguna forma, no sé cómo hace una pirueta y acaba aconsejando a la gente que no tenga hijos, que esto es cumplir con digamos, con la ceguera natural de perpetuar, bueno, hace toda una pirueta ahí como diciendo que la verdadera libertad es controlar tu naturaleza profunda, ¿no? Por lo cual hay como una especie de contradicción con todo lo que ha dicho anteriormente, sobre domar la naturaleza, pero sin matar a la bestia, porque de alguna forma ahí pues quiere matar a lo natural, que es reproducirse, ¿no? En el hombre, para sublimar, digamos, su gran cerebro, su gran poder de tal. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas que seguiré diciéndola porque ahora pues no me quiero hacer más largo. Os invito a dentro de poquito, supongo que haré la segunda parte. No os dejaré demasiado tiempo en ascuas. Agradeceros el crecimiento del canal, que veo que es cada vez más exponencial, y eso, esperar que cada vez pues, os guste más los temas que voy sacando. Y nada, eso, un saludito y os emplazo al próximo. Venga, chao, chao a todos, chao.